Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. El devocional de hoy va a estar basado en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 15, en la segunda parte del versículo. Y dice así la palabra del Señor: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vuelvo a repetirles, Lucas capítulo 12, versículo 15, en la segunda parte, nos dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hoy vamos a referirnos y vamos a descubrir en la palabra de Dios dónde está la bendición, dónde está la verdadera bendición. Por circunstancias de la vida, muchos solemos medir la bendición de Dios por medio de los bienes que poseemos. Creemos que de pronto tener dinero o muchos bienes es sinónimo de bendición de Dios, pero realmente la verdadera bendición de Dios va más allá de cuánto dinero podamos tener, de cuántos dólares, de cuántas viviendas, cuántos autos o todo lo que puedas llegar a alcanzar o desear tener. Va mucho más allá. Tú puedes tener de pronto mucho dinero, muchos bienes y sentirte solo e infeliz. Es que el dinero no compra la felicidad ni el gozo. Pero la pregunta sería: ¿es malo tener bienes o mucho dinero? No, no es malo. Realmente no es malo. Y si lo tienes, gloria a Dios por ti. Sé sabio, sí, en administrarlo. Sé sabio en darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Pero, ¿qué de aquellos que no son millonarios? ¿Significa acaso que eso no es tener bendición? No, de ninguna manera. Porque muchos de nosotros pueda que no tengamos mucho dinero o muchos bienes, pero sí tenemos en nosotros el gozo del Señor en nuestros corazones. Y eso nos hace vivir una vida llena de bendiciones espirituales. Y es que nosotros tenemos que entender que lo material es vano y en cualquier momento puede terminarse o irse de nuestras manos. Pero lo espiritual es lo que permanece en nosotros. O sea, cómo nos sentimos nosotros dentro nuestro es lo que permanece. Se mantiene y lo espiritual, digo, ¿no? Se mantiene y es de alguna manera provechoso para nuestra alma y para nuestro espíritu también. Por eso lo importante no es aquellas cosas que tenemos, sino qué es lo que tenemos dentro nuestro. El apóstol Pablo decía unas palabras que me encantan, ¿no? Y tienen mucho que ver con esto que estamos hablando. Él decía lo siguiente allí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 12, y quiero compartirles la versión lenguaje actual. Dice: sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga todo o que no tenga nada. Y es que la verdadera vida del cristiano verdadero solo depende de Dios, no de los bienes o de la abundancia que puedas llegar a tener. Tu ánimo, tu fe, tu confianza no deben depender de las circunstancias que estés atravesando, que estés pasando. Sino de Dios que tiene el control de todas las cosas en cualquier circunstancia. Pueda incluso que en estos momentos estés pasando por una situación económica muy difícil y tal vez no encuentras una salida.
De pronto te sientes encerrado o encerrada y ves cómo de pronto a tu alrededor todo empeora. Pues hoy quiero decirte con toda convicción y seguridad, porque lo he vivido, Dios es un Dios proveedor. Sí, así como lo has escuchado. Por lo tanto, solo tienes que confiar, tienes que depositar totalmente tu confianza en Él. Depende de Él y no de los bienes, no de las cosas que puedas alcanzar. Solo depende de Él y no de terceros. Estoy seguro que cuando confiamos, aprendemos a confiar plenamente en Él, siempre sucede algo. Cuando hemos pasado por momentos oscuros y grises en nuestra vida, donde pareciera que aquello que necesitamos para el momento fuera inalcanzable, y cuando nos sumergimos en la preocupación de aquello que no tenemos o aquello que necesitamos y dejamos de confiar en Dios, nuestro panorama se pone gris alrededor nuestro. Pero cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en Él, cuando esperamos en Él, porque sabemos que de Él provienen todas las cosas, algo sobrenatural sucede. No trates de imaginarte cómo Él actuará, porque pueda que por más que le des vueltas en la cabeza a ese problema, no le encuentres respuesta. Déjaselo a Él. Sí, déjaselo a Dios. ¿Sabes qué? Dios es un experto en ese tipo de clase, en ese tipo de situaciones, en ese tipo de problemas, y yo personalmente he sido testigo de las formas más maravillosas que Dios tiene para actuar y proveer en el momento indicado. Por más que cargué tal vez angustias en mi corazón, preocupaciones en mi corazón, he visto cómo la mano de Dios obra, incluso tocando corazones que tal vez algunos de ellos ni conozco. Pero el obrar de Dios es así. Por tal razón, quiero motivarte en este día a creer, a confiar y a depender totalmente de Él. Estoy seguro que Dios está con toda la disposición de hacer algo maravilloso en tu vida. Sí. Y ministrarte de una forma extraordinaria en medio de esa crisis que probablemente hoy estés atravesando. Hoy es un día, es un buen día, es el mejor día para dejar de pensar que la bendición de Dios está en los bienes, que la bendición de Dios está en aquellas cosas materiales que visiblemente las tienes hoy y mañana no. Pues la verdadera bendición de Dios está en la confianza plena y total que podamos tener en Él, en lo que Él puede hacer. Sí, en lo que Él puede hacer en tu vida y en mi vida. Por eso quiero motivarte hoy, que pongas tu confianza en Dios. No pongas tu confianza en algo que el hombre te pueda dar. No, pon tu confianza en Dios. Porque las cosas sucederán de la manera que ni siquiera aún tú te imaginas o piensas. Aquella respuesta que estás esperando, aquella solución que estás esperando en el Señor, Dios la dará. Dios la dará. Tienes que confiar en Él. Tienes que moverte en fe y aprender a poner tu total confianza en Dios. Sí, Él lo puede hacer. De hecho, la palabra de Dios hoy nos ha hablado y Él nos ha dicho, y el apóstol Pablo nos ha enseñado a través de este hermoso texto que nos dice: sé bien lo que es vivir en pobreza, pero también sé lo que es tener de todo. He aprendido, decía el apóstol Pablo, en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Y en el versículo 13 el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, sea cual sea tu necesidad, sea cual sea la situación que estés pasando,
Recuerda que tu vida no consiste en la abundancia de bienes que posees, sino de a quién tienes en tu corazón, en quién está puesta tu confianza. Si tu confianza está puesta en los bienes son cosas que hoy las tienes y mañana probablemente no. La confianza verdadera que tengas tiene que estar fundada en Dios, tiene que estar puesta en Él. Él es la mayor bendición asegurada que puedes tener para tu vida, que puedes tener para tu familia. Por lo tanto, confía solamente y plenamente en Dios. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 8607 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Danzando cada temporada. Un tiempo devocional.